Y este domingo se hizo un llamado para respetar la multiculturalidad en medio de comida, artesanía y música. Veamos. El Festival Afromexica, que estuvo instalado en el Monumento a la Revolución, tuvo el objetivo de hacer presente la multiculturalidad y decir no a la discriminación. Por ello, fueron invitados varios países: Argelia, Bolivia, Jamaica, Kuwait, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Honduras, entre otros, mostrando una amplia variedad de platillos, bebidas, artesanías, accesorios, artículos, música, baile, ropa y muchas cosas más. Hoy traemos lo que se llama el charque. Es una carne deshidratada, va con el maíz, queso, huevo y papa. Allá nosotros no comemos tortilla, comemos más papa, pasta. También traemos el sándwich de chola. Lo que ofrecemos es el mate de coca, lo que viene siendo una infusión de las hojas de coca. Las hojas de coca son medicinales. Los visitantes disfrutaron un paseo por los stands, así como de la gastronomía extranjera. Compramos agua de tamarindo con chía, una bebida de cacao y tortita de plátano rellena de queso. En un ambiente empático entre unas culturas y otras, Daniel reconoció la belleza de las artesanías de Kuwait. Realmente vale la pena porque son productos de calidad, están muy bien hechos. Están, sí, supongo que a mano. ¿Qué fue lo que más le gustó? La tetera. Los visitantes coincidieron en no pensar en el individualismo, respetar a los extranjeros, así como su cultura e ideología. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.